Y bueno, pues estando de este lado o de este lado en Estados Unidos, pues siempre vemos ese tema de la inmigración. Y entonces, bueno, ¿cómo podemos ayudar a poner nuestro granito de arena para generar empleo en México? Y bueno, y lo que yo recomiendo, siempre les he dicho a todos los que quieren emprender, es lo más cercano que puedas estar de tu cliente, pues obviamente pues es lo más sano y lo mejor para todos. Digo, yo creo que ahorita, bueno, todos lo sabemos que el segmento en el que operamos nosotros ha tenido una disminución en el consumo. En el mundo de las empresas familiares, los grandes legados no se construyen de la noche a la mañana. Se construyen con visión, con resiliencia y sobre todo con un propósito bien claro. Soy Alex Méndez, facilitador y asesor de empresas familiares, que desde hace más de 18 años acompaño a familias empresarias a navegar uno de los momentos más complejos de cualquier organización: la transición entre generaciones. Porque cuando una familia empresaria logra pasar de la sucesión a la continuidad, es cuando verdaderamente comienzan a construir su legado. Y precisamente de eso trata este espacio de Familias en los Negocios. Conversaciones con líderes empresariales que han construido compañías extraordinarias y que hoy enfrentan el reto más importante de todos: que su proyecto trascienda en el tiempo. En este episodio tengo el gusto de conversar con Juan José Sánchez, cofundador de Clase Azul, una empresa mexicana que a lo largo de casi 3 décadas ha logrado algo extraordinario: transformar una botella de tequila en un símbolo global de lujo y de la cultura mexicana. Lo que comenzó como el sueño de 2 socios en Guadalajara, Jalisco, hoy es una marca presente en algunos de los restaurantes y hoteles más prestigiosos del mundo. Pero detrás de este éxito hay algo aún más interesante: decisiones estratégicas, momentos difíciles, por supuesto, la construcción de una marca única y el proceso de institucionalizar una empresa para que trascienda a sus fundadores, reto que hoy enfrentan los fundadores. En esta conversación hablamos de cómo nace el sueño de Clase Azul, por qué la diferenciación es clave en mercados competidos, las lecciones que dejan los errores y los tropiezos, mucho más que los éxitos, la importancia de los consejos consultivos con miembros independientes y el gran reto que enfrentan hoy muchas empresas exitosas: preparar a la siguiente generación. Antes de entrar de lleno en la conversación, quiero agradecer a quien ha creído en este proyecto: London Consulting Group, firma global que he visto acompañar a muchas empresas en el proceso de transformar su estrategia en ejecución, ayudándolas a profesionalizar sus operaciones, fortalecer su cultura organizacional y crecer de manera sostenible. Ese equilibrio entre disciplina empresarial y visión de largo plazo es justamente uno de los temas que exploraremos el día de hoy. Te invito a quedarte hasta el final, porque esta conversación con Juan José Sánchez no solo cuenta la historia de una marca extraordinaria, también nos recuerda algo fundamental: las grandes empresas no solo venden productos, construyen significado con un propósito bien definido. Comenzamos. Muy bienvenido, Juan José Sánchez, cofundador de Tequila Clase Azul, hoy también pues una marca que tiene mezcales y tiene otros espirituosos, empresa que está cumpliendo 29 años este año, o sea que está por cumplir 3 décadas el año que entra. Una aventura que inició pues, hace casi 3 décadas, de un par de amigos, cuñados en su momento, que inicia. Juanjo, bueno, para empezar, Juanjo es de Guadalajara, al igual que su cuñado, y ahí inicia esta aventura empresarial hace casi 30 años. Seas muy bienvenido a Familias en los Negocios, Juan José. Muchas gracias. Un placer estar aquí, mi estimado Alex. Juanjo, ¿cómo se les ocurre a ti y a Arturo Lomelín, tu socio, esta aventura empresarial hace 30 años? Porque muchas de aquellos jóvenes que están queriendo empezar un negocio o incursionar en algo, dicen, ¿cómo inicio? ¿Dónde saco dinero? Pero todo nace de un sueño. ¿Cómo inicia este sueño de ustedes, Juanjo? Sí, te platico un poquito. El que funda la empresa es mi socio Arturo. Él la funda en el 97
Yo me integro un poco más tarde, años más tarde, a principios de los 2000, 2002, 2003, cuando empiezo la empresa en Estados Unidos o la importadora. Yo estaba en Estados Unidos. Bueno, entonces, ¿cómo surge, no? Eso es un poquito de la historia de quién empieza. ¿Cómo surge este sueño? Bueno, en mi caso, en su momento, pues digo, y seguimos siendo pues amantes del tequila, amantes de México, amantes de la cultura mexicana, eh, y creo que con unas ganas, o no creo, según me acuerdo, con muchas ganas de emprender, con muchas ganas de ayudar. Creo que eso es importante. Creo que el propósito es lo importante, el por qué. Y para nosotros, o en su momento, inclusive para mí, el propósito es cómo ayudo, cómo puedo yo ayudar. Desde Estados Unidos, yo me vine a Estados Unidos a los 18, relativamente joven, y me vine pues, a hacer la carrera, y luego me quedé aquí a hacer la maestría. Regresé a México una temporada muy corta y eventualmente terminé aquí donde estoy ahorita en San Francisco, trabajando en un banco. Es decir, yo tenía ya una vida, bueno, una vida entre comillas, una vida corporativa en su momento, pues ya algo, lo que creía, ¿no? En su momento ya empezada, pero pues, obviamente no. Y nace con las ganas de ayudar, con las ganas de ayudar, con las ganas de poner el nombre de México en alto, y específicamente nuestra cultura mexicana. Y bueno, pues estando de este lado o de este lado en Estados Unidos, pues siempre vemos ese tema de la inmigración. Y entonces, bueno, ¿cómo podemos ayudar a poner nuestro granito de arena para generar empleo en México? Y entonces, como yo empiezo con las ganas de ayudar, y en ese momento con las ganas de ayudar a Arturo, que ya tenía varios años de haber emprendido, inicialmente con un ponche de granada. Y bueno, pues así es como empieza la historia. Hace ya, como dices tú, 29 años, y ahora pues ya casi, bueno, el próximo año, híjole, 3 décadas, increíble. Sí, dime una cosa, ¿de dónde surge el nombre Clase Azul? Para poderse distinguir y diferenciar en un mercado tan competido como es el tequila o los espirituosos, y hoy también tienen mezcal. Sí, el nombre Clase Azul surge, bueno, en su momento, digo, no teníamos, ni tenemos grandes presupuestos para hacer estudios de mercado, y surge, en aquel momento había de hecho, creo que una telenovela que se llamaba Azul, la cual le encantaba a mi socio en su momento, y queríamos algo que tuviera que ver con azul. ¿Y por qué con azul? Porque también tiene que ver con los agaves, bueno, que es algo muy distintivo de la región. Y bueno, y clase, porque, porque el nombre que realmente queríamos no estaba disponible, y lo que estaba disponible en su momento a la hora de registrar la marca con el INPI, con el gobierno mexicano, hay una sección en la forma que tú llenas que decía clase. Entonces, pues, no, pues clase, o Arturo dijo en su momento clase con la palabra azul. Entonces, pues hasta cierto punto, y creo que como en todos los negocios que emprenden, hay muchas historias de este tipo, que después de las décadas, uno pensaría, pues que se hizo un análisis profundo, ¿no? Un análisis con mucha cautela, y bueno, pero como muchas marcas, pues a veces nacen siempre con el deseo y con el propósito claro. Y bueno, también tuvimos otras marcas, o sea, no ha sido la única marca que hemos tenido, es la única marca que en su momento, o que hoy sigue, que es Clase Azul, pero tuvimos otras marcas bueno, que no nos fue tan bien. Y creo que también el chiste de emprender, y como aprendes emprendiendo, es a veces pues fracasando. Y, O sea, y tocando ese punto, Juanjo, la verdad es que como emprendedor o empresario, donde más aprendes no es de los éxitos que vas cosechando en la vida, sino de estas piedras en el camino, tropezones que te vas enfrentando. ¿Cuál consideras que ha sido estos íconos de piedras en el camino que les han enseñado ustedes a ser más resilientes y donde más han aprendido?
Híjole, yo creo que hay muchos, ¿no? Yo creo que cada época tiene los suyos. Bueno, por lo principio cuando comenzamos tenía que ver con un tema de que teníamos que de alguna manera tener una ventaja competitiva, ya sea en anaquel, que nos va a hacer diferentes, una ventaja competitiva, y bueno, esto nos lo enseñan mucho en la escuela, que tienes que tener una ventaja competitiva o con volumen para poder tener un costo relativamente bajo o con calidad o algo diferente en anaquel. Y de ahí viene, y yo creo que de ahí viene el tema de la botella, del diseño de la botella, pero también de ahí viene el hecho de que las otras marcas que teníamos, todavía tenemos, aunque no las comercializamos, realmente no se pudieron escalar de la misma manera que pudimos con Clase Azul, porque no éramos realmente competitivos en ciertos segmentos de mercado. Por ejemplo, con el ponche de granada, pues es algo difícil de producir, es una categoría, un licor que pues, es difícil de explicar lo que es, sobre todo cuando el consumidor tiene 1 o 2 minutos o 3 minutos o 5 minutos de tomar la decisión en el punto de venta. Pues tiene que haber una preparación exhaustiva de explicar qué categoría es. No, pues es ponche de granado, con qué está hecho, qué graduación alcohólica tiene, cómo me la puedo tomar. Entonces allá van como 4 o 5 preguntas que el consumidor tiene a la hora de estar tomando esa decisión, mientras que con el tequila, con el mezcal hoy en día pues no la tiene porque ya sabíamos qué era, ¿no? O sea, todo el mundo sabe que es tequila, todo el mundo sabe que es mezcal, y entonces ese es un ejemplo de que sí, bueno, puede sonar muy bonito y sí lo fue, ciertas categorías, en este caso el licor, o los licores, el licor de granada, que era un producto muy, muy bueno, por sobre todo muy, muy, muy bueno ante el paladar, pero difícil de explicarlo en anaquel, y sobre todo en aquel tiempo cuando no existía, obviamente, todo el tema de las redes sociales. Entonces la comunicación al consumidor, pues era algo costosa, y un poquito más, bueno, un poquito más, no complicada, simplemente más costosa. Entonces, bueno, ese es un ejemplo de muchos, ¿no? De muchos, que es bien importante porque esos ejemplos, como dices tú, o como estamos platicando, es donde se aprende y se crea resiliencia para después, pues, poder estar 2 décadas o 3 décadas, pues, aún aquí echándole ganas, ¿no? Claro, bueno, y me imagino que desde el punto de vista de tratar de diferenciarse, de encontrar lo que dicen los americanos, uniqueness de marca, es cuando ustedes deciden, pues, crear esta botella cerámica icónica, ¿no? Para poder utilizar, pero no nada más desde el punto de vista de la parte visual, sino también desde la calidad del producto, porque en un principio, si no mal recuerdo, ustedes no fabricaban, no eran productores de tequila, sino compraban y envasaban, y Sí. eventualmente van integrando toda la cadena productiva. Sí, sí, sí. Creo que eso también es importante y tenemos, bueno, y seguimos teniendo ciertos, le llamamos macro objetivos, en el que siempre decidimos que si se cumplían esos macro objetivos, pues íbamos a poder tener una empresa duradera, una empresa que esperemos dure muchas generaciones. Y una de esas era integrar la cadena de valor. Y a lo que nos referimos como integrar la cadena de valor es, bueno, no solo producir la botella, no solo producir el tequila, hoy también producimos cajas, por ejemplo, hoy también producimos tapones, pero también en su momento, por ejemplo, abrimos la importadora en Estados Unidos, parte de integrar la cadena de valor completa. La otra parte de integrar la cadena de valor completa es también abrimos nuestra importadora en Europa, luego en su momento también en Asia. Y creo que eso es muy importante porque por obvias razones, bueno, quizás se me hacen obvias, tienes que estar cerca del consumidor.
y bueno, si quieres vender, si tu mercado principal va a ser Estados Unidos o Europa o el que tú decidas, o la Ciudad de México, o donde tú decidas, pues es importante estar ahí. En vez de mandar el producto, y esto está hablando de productos de consumo, de mandar el producto a un importador en Estados Unidos o en Europa, y que tiene otras marcas, y bueno, pues él tiene un negocio de muchas marcas, y a lo mejor no va a tener el tiempo para dedicarle a tu marca. Entonces, por eso para nosotros siempre fue muy importante estar ahí, estar cerca del consumidor. Y fue como empezamos, por ejemplo, en Estados Unidos, con importadora, con el propósito de estar cerca del consumidor y de realmente entender el mercado. Y bueno, en Estados Unidos hay 50 estados y cada estado se comporta de una manera diferente, de la misma manera que se comporta pues, en México o en Europa o en diferentes países, pues cada estado es específico o cada región es específica. Pero es otra cosa los aprendizajes de la importancia de estar lo más cerca que se pueda de tu consumidor y entender realmente esas idiosincrasias culturales. Y bueno, y lo que yo recomiendo, siempre les he dicho a todos los que quieren emprender, es lo más cercano que puedas estar de tu cliente. Pues obviamente pues es lo más sano y lo mejor para todos. En esta travesía de crecimiento, Juan José, me imagino que enfrentaron muchos retos, pero habiendo integrado la cadena de valor, habiendo penetrado el mercado norteamericano, el mercado de Europa, el mercado de Asia, debo suponer que tuvieron que profesionalizar e institucionalizar el negocio. ¿Qué tanto les ha ayudado estos procesos de gobernanza para la toma de decisiones, para enfrentar los diferentes retos en diferentes partes del mundo, en diferentes mercados, con diferentes idiosincrasias, y también ustedes como socios, para estar más alineados en este mismo propósito compartido? Sí, bueno, yo creo que la pregunta es una gran pregunta, ¿no? Creo que, como todo negocio cuando empieza, pues a lo mejor son 2 personas o 3 personas, ¿no? Y luego 5, y luego 10, y luego 20, y luego pues, si son 20, 25, o si son 2, pues todo el mundo se conoce y todo el mundo hace un poquito de todo, ¿no? Pues haces ahí, ¿sabes qué? Pues hoy me salgo a vender y mañana pues proceso la nómina y mañana voy y también compro y cobro, pues ahí le vas y reparto, ¿no? Eso también nos tocó hacer, repartir de bar en bar, de restaurante en restaurante. Que es muchos aprendizajes, es muy bonito, todavía lo disfruto. Entonces vas aprendiendo poco a poquito, pero después hay un momento en el que conforme vas creciendo, necesitas contratar a las personas que pues, a eso se dedican, que son profesionales, ya sea para la comercialización o ya sea para la contabilidad o para la producción o para las diferentes áreas que tengas dentro de tu empresa, en donde creo que hay un momento en el que, bueno, yo en mi caso, pues te atoras, o sea, te atoras, pues no sabes si vas a, no sé, un ejemplo, no vas a procesar la nómina para 4 personas, pues bueno, pues eso es muy diferente a procesarla ya cuando creces de 20 a 50. Entonces, lo primero es contratar profesionales o empezar a contratar profesionales en cada una de las áreas donde te van saliendo chipotes, ¿no? Los chipotes que son saludables. Un ejemplo, ¿no? Siguiendo el ejemplo pues, el de la nómina que se me viene a la mente, no sé por qué, pero bueno, pues si esa semana andaba fuera viajando porque estaba vendiendo y no había alguien quien firmara los cheques, pues eso está mal. O sea, es viernes o lunes o el día 15 y no hay quien firme los cheques, pues eso no puede suceder, obviamente, pero si te pasa, eso quiere decir, eso es un buen síntoma de que, bueno, hay un foco ahí, hay que atenderlo y, bueno, tenemos que contratar a alguien que esté ahí siempre o alguien que te ayude desde el punto de vista administrativo a sacar ese tipo de pendientes y te vas profesionalizando. Y yo creo que ese es uno de los primeros pasos es desde el punto de vista interno, que a veces siento que es el que más tiene sentido.
bueno, pues tenemos que contratar a alguien que sepa realmente de barricas, ¿no? Un equipo que a eso se dedique. Y esas son cosas ya muy, muy técnicas, pero en el punto general, o alguien pues, que se dedique nomás a comprar, y luego alguien obviamente que se dedique a, pues, a comercializar, a vender, que tenga esa experiencia. Entonces, bueno, eso es, yo creo que desde el punto interno, cómo te empiezas a profesionalizar. Y después viene, yo creo que el siguiente crecimiento o el siguiente chipote es en el fuera de, es decir, cómo vas a atender de la mejor manera a todos tus stakeholders, que no es shareholder, no son accionistas, Sí. porque esta palabra no existe en inglés. Es como pues, a todos aquellos que están que se rodean al lado de tu empresa, pues ya sea obviamente pues, el gobierno, los accionistas, otras instituciones con las que tenga que tratar la empresa. Entonces, todo eso fuera del ente de la empresa, que por lo general lo que te ayuda mucho es tener un consejo, que eso lo tuvimos yo muchísimos años más tarde, y eso pues lo ha hablado mucho, o lo habló en su momento en un podcast, Foyurrea, ¿no? O sea, los protocolos, el protocolo familiar, que eso ya es el siguiente paso, ¿no? Entonces, primero por dentro, luego establecer un consejo independiente para que te puedan dar esos consejos externos que realmente te hagan pensar de manera diferente, o cuando te cae un 20, ¿no? Pues oye, pues tienen que hacer esto, se les está yendo esto, no lo están viendo, o a lo mejor sí lo viste, pero como digo, en nuestro caso ya tenemos tantos años operando de la misma manera, piensas que uno es un foco rojo, cuando otra perspectiva te puede dar sabes que creemos que sí es un foco rojo, ¿por qué no lo atienden? También te da un poquito de ceguera de taller, ¿no? Claro. Por eso es tan importante traer pues, estos personajes independientes que no tienen ningún apego a la compañía desde el punto de vista sentimental, sino que su principal objetivo es ayudarles a ustedes, los accionistas, a poder lograr los objetivos estratégicos que refieren. Y luego ustedes, como buenos emprendedores, estoy seguro que tanto tú como Arturo de repente se les ocurrían cosas, pues que había que llevarlas al consejo y seguramente se los retaban y les decían, oigan, yo creo que esta idea es un poquito guajira o fíjate que es muy interesante, hay que explorarla un poco más adelante. Sí. ¿Estarás de acuerdo conmigo que el tener el consejo les ha ayudado a tener más control y ser más asertivos en la toma de decisiones? No, sin duda, sí. Más asertivos y también, obviamente, control, ser más asertivos, pero también, como dices tú, a bajar ciertas ideas de concepto, a business plan, cómo se ve el business plan, y luego después ejecución, y a tomarlos con un poquito más calma. Bueno, porque yo creo que es normal de todos los emprendedores que queremos hacer todo rápido. Claro. Y a veces hay que tomarse su tiempo, hay que reflexionarlo, y entonces sí te dan esa perspectiva, como dices tú, pues que es la verdad invaluable. A veces puede uno sentirse que se vuelven las decisiones más lentas, pero no necesariamente son más lentas, sino que son más atinadas. Y a veces hay que darle tiempo al tiempo. Entonces, para mí una recomendación es esa, ¿no? En cuanto puedan establecer un tipo de consejo, y a veces lo tienes, pues, no sé, a veces yo me acuerdo que en su momento, ¿no? Pues el contador o el abogado, porque pues, el contador y el abogado a veces cuando vas empezando, pues son externos, ¿no? Y te dan esos servicios de una vez al mes, una vez cada 2 meses, y ellos a veces actúan con ese tipo de preguntas que sí te hacen pausar un poco, pero eventualmente yo sugiero que todos los que están emprendiendo establezcan un consejo, y puede ser como el que nosotros tenemos, un consejo consultivo, no necesariamente de manera legal,
pero el tema es pues tener esas conversaciones que a lo mejor pues pueden sentirse eh, incómodas, porque no son difíciles, incómodas que te cuestionen, pero creo que son las acertadas, y creo que eso para mí han sido invaluables. Para mí, Y también debo suponer, mi querido Juan José, que el tener un consejo consultivo en donde tus principales ejecutivos, el de producción, el de mercadotecnia, el comercial, el de la cadena de suministro, pues también se ven obligados a ir a reportar, ¿no? Y a que los renten y también miran su desempeño en ese sentido. Entonces eso le da mucho valor a la compañía porque es una empresa mucho más institucionalizada y mucho menos dependiente únicamente de los dueños, porque hay que reconocer, somos temporales y efímeros, todos, ¿no? sí, Entonces, el tener una empresa bastante institucionalizada, pues le da valor al mercado, a los principales stakeholders, ¿no? Pero también a los futuros accionistas. Y hablando un poquito del futuro accionista, ustedes que están por cumplir 3 décadas, eh, estoy casi seguro que sus hijos ya empiezan a rondar los 18, 20, 25 años de edad y se empiezan a preguntar a ustedes, pues este negocio ya no es mío y de Arturo, ya es un negocio alineado a ese propósito transgeneracional y ya sus hijos se empiezan a preguntar, oye, ¿y qué rol podría yo jugar en este contexto? Y tú lo comentabas hace rato, como lo decía en su momento Foy Urrea en sus libros, pues hay un momento en donde hay que definir estas nuevas reglas del juego, estos nuevos protocolos de actuar entre la familia y el negocio, y ustedes, pues de alguna manera son dos familias, ¿no? Que emprendieron este negocio en diferentes etapas y diferentes momentos, pero que hoy hay que redefinir estas nuevas reglas del juego. ¿Cómo están enfrentando ese reto ahorita, tanto tú como Arturo? sí, ese yo le llamo el tercer círculo, ¿no? El primer círculo es el interno que platicamos, de los colaboradores conforme vas creciendo, que hay que contratar a colaboradores profesionales para las diferentes áreas, comercialización. El segundo círculo le llamo yo el consejo, tener un consejo consultivo o independiente, independiente. Y luego el tercer círculo es cómo, cómo vamos a interactuar los diferentes accionistas, en este caso las diferentes familias, o la segunda generación, con la empresa, cómo, cómo definimos cuáles son las políticas o las reglas que queremos para cerciorarnos de que pues, en 100 años, en 150 años, pues la empresa esté ahí. Y hay muchísimas maneras de hacerlo. Y creo que no hay ninguna manera la correcta ni la incorrecta. Creo que cada quien le funciona de manera diferente y también dependiendo de muchas cosas. En nuestro caso, creo que lo primero fue acercarnos a alguien como Foy Urrea, primero leyendo sus libros, luego acercándonos para que nos ayudara a ver qué es lo que a nosotros nos iba a funcionar mejor. Y el primer paso, para mí, uno de los 20 que me cayó, es que creo que hay una gran diferencia, creo que todos lo sabemos, entre ser accionista y ser, por ejemplo, colaborador. Nosotros le decimos colaborador, colega o, bueno, empleado, ¿no? Creo que son dos cosas muy diferentes. Y no porque tú eres el accionista o un accionista, quiere decir que vas a ser colaborador o empleado o colega. Creo que son dos cosas totalmente separadas. Y creo que en empresas, por ejemplo, bueno, las empresas que ya tienen más establecidas, es una distinción muy clara. Es decir, si necesitamos alguien que venga a ayudarnos de manera profesional a lo que fuera, al departamento de contabilidad o al departamento comercial o al de producción, bueno, pues se establece un método en el que vamos a reclutar interna y externamente un proceso,
y no porque alguien de la segunda generación o primera generación, uno de los accionistas, quiera hacerlo, pues le vas a dar la oportunidad. Al contrario, si fue a la escuela, si tiene la experiencia, bueno, pues adelante, ¿no? Pero pues ya te entrevistas con los demás candidatos. A lo que voy es que son dos cosas totalmente separadas y creo que en muchas empresas familiares existe esa confusión, ¿no? De que, no, porque es de la segunda generación o tercera generación o es el dueño, entonces pues es el mejor calificado pues para hacer de todo pues yo creo que nadie es bueno para todo. Entonces, bueno, y también hay que reconocer que este sueño de Clase Azul es un sueño de Juan José y de Arturo. Claro. No necesariamente el sueño de sus hijos y eventualmente de sus nietos. Por eso lo que tú bien decías ahorita, Juan José, es definir bien cuál va a ser tu rol y responsabilidad hoy como probablemente futuro accionista, porque seguramente el día que tú te vayas de esta tierra o se vaya Arturo, pues esas acciones quedan en manos de tu rama familiar, ¿no? Y pues esa rama familiar tiene que entender, o voy a ser operador o no, voy a ser un dueño responsable, bajo qué parámetros y qué reglas del juego vamos a actuar. Sobre todo ustedes, que tanto tú como Arturo han definido que este negocio no se hizo para venderlo, se hizo para buscar este propósito transgeneracional, ¿no? Y hablabas hace ratito que decías, quisiéramos ver este negocio 100, 150 años adelante. ¿Cómo lo visualizas? Y es difícil pensar un poco así, hacia adelante, hacia los próximos 50, 100 años, Clase Azul. Bueno, yo creo que yo lo visualizo y espero, digo, con el mismo propósito. Existimos para cautivar al mundo a través de la magia de la cultura mexicana mientras nos transformamos hacia ser mejores seres humanos. Yo creo que ese es el propósito y espero que siga de esa manera. A lo mejor, bueno, puede cambiar el propósito quizás un poco. Te voy a dar un ejemplo. Hace 20 años existimos para cautivar al mundo a través de la magia del tequila. Luego le pusimos mezcal y luego le cambiamos a cultura mexicana. Entonces, bueno, esos son cambios chiquitos pero grandes. Entonces, bueno, pero lo de transformación y de ser mejores seres humanos, eso no ha cambiado. Entonces, yo esperaría que esa parte siguiera intacta, bueno, aunque puedo entender que a lo mejor las que mencioné al principio, pues a lo mejor pueden cambiar en 100 años. Pero creo que, y espero que siga con ese propósito y ese anhelo de seguir ayudando en México. Yo creo que eso para mí sería muy, muy importante. Entonces yo creo que esas tres cosas me gustaría que siguieran, ¿no? La ayuda, México, y bueno, la ayuda con la transformación. Y digo, espero que eso sigue y continúa. Y bueno, pero pues, como tú dices, es difícil, ¿no? O sea, verlo a 100 años, a 50 años. Pero es un buen ejercicio a tener esta conversación de decir, sentarte tú con Arturo, tu socio, y decir, oye, ¿dónde lo queremos ver? O sea, suena hipotético, pero eso son lo que las grandes empresas transgeneracionales han logrado tener estas conversaciones. Creo que es muy buen ejercicio. Dime, me decías, José. No, estoy de acuerdo, creo que es muy buen ejercicio. Ahora, dime una cosa, hoy, a un año de cumplir 30 años, ¿cuáles son estos retos que ustedes desde el punto de vista familiar están enfrentando y cuáles esos retos que desde el punto de vista empresarial están enfrentando? Bueno, yo creo que desde el punto de vista familiar tiene que ver con, bueno, no es reto, es oportunidad, ¿no? Más que todo. Desde el punto de vista familiar, ya tenemos finalizado el protocolo familiar. Ahora es sentarnos, firmarlo entre todos, comunicarlo, sobre todo a la segunda generación. Yo creo que ese sería el siguiente paso, y que ya lo vamos a hacer en estos meses.
Ahora, digo, la segunda generación pues tienen diferentes edades, unos son más grandes que otros, pero yo creo que ya es el momento, no creo, ya es el momento de hacerlo. Entonces, eso es una gran oportunidad. Aparte, me emociona mucho eso, ¿no? Para ver, ya más o menos hemos tenido conversaciones, pero para ver las preguntas, para ver los sentimientos, eso creo que es muy bonito. Eso me llena mucho el corazón. Entonces, eso es del lado familiar. Del lado empresarial, digo, yo creo que ahorita, bueno, todos lo sabemos que el segmento en el que operamos nosotros ha tenido una disminución en el consumo. Dependiendo cómo lo midas, ya sea por país, por generación, de muchas maneras sí ha habido un decremento, sobre todo después de COVID. Entonces, bueno, eso creo que es bueno para la humanidad, ¿no? De que, bueno, se esté consumiendo menos bebidas espirituosas o menos vino de mesa o menos cerveza. Pero lo que sí buscan, sobre todo las nuevas generaciones, son experiencias. Ya no tanto, aunque todavía lo buscan, el producto en anaquel, pero sí experiencias. Experiencias en las que tú puedas compartir con el consumidor todos los detalles acerca de cómo lo produces, cómo lo haces, dónde lo haces, todas las historias. No creo que esto es parte de lo que estamos haciendo hoy. Por eso siento que de alguna manera los podcasts ahora son tan escuchados, ¿no? Porque tienen que hablar con historias, ¿no? Con storytelling, con el porqué detrás de muchas cosas. Bueno, creo que para allá vamos. Pues ya estamos ahí. Tenemos varias experiencias en nuestros brand homes en el que podemos estar más cerca del consumidor y realmente crear una relación en base a una experiencia, ya sea culinaria, una experiencia obviamente a través del tequila, con un maridaje o en nuestra hacienda en Tepatitlán. Y entonces yo creo que para allá vamos. Ahora, es un modelo de negocio totalmente diferente al de producir obviamente tequila, mezcal, envasarlo, o la cerámica que también lo hacemos nosotros, que todos son hechas a mano, y exportarlo o venderlo en México, en anaquel, a invitar a alguien a que se siente contigo, que es muy bonito, y le platiques tú toda esa experiencia, o le des un tour por la fábrica y vean todos los detalles y todo lo que hacemos todos los días. Entonces, yo creo que para allá va, o no creo, para allá va la industria, pero sí significa un cambio en nuestra mentalidad, un cambio en la manera en la que operamos, y un cambio, pues que ya está aquí. Mira, no están inventando el hilo negro, y te comparto algo el otro día, compartiendo este micrófono con James Ferragamo, tercera generación de la familia Ferragamo. Me comentaba James, me dice, mira, nosotros estamos desde hace tiempo ya incursionando en la parte de la hostelería, en la parte de viñedos, siempre bajo el tema del lujo, pero estamos tratando de diversificar y también buscar esta diferenciación y esta parte de buscar experiencias alrededor de una misma marca, ¿no? Me compartías hace un par de semanas que conversamos que estaban abriendo su espacio único aquí en la Ciudad de México, en Polanco, y ahorita nos comentabas de la hacienda de clase azul en Tepatitlán, y estoy seguro que, haciendo un poquito de remembranza del pasado, tú eres un poco más joven que yo, José, no tanto, pero no tanto. Sí, ya iríamos a esta conversación después, pero yo recuerdo en los años 70s, 80s, cuando Hugh Hefner de Playboy desarrolló los diferentes clubs Playboys en diferentes partes de Estados Unidos, la casa icónica de Los Ángeles, pero es un poquito mismo, cómo le brindabas estas experiencias diferenciadoras alrededor de una misma marca. Sí, y es exactamente lo que queremos hacer, ya sea en los espacios que tenemos, uno de ellos en Polanco, la Casa de los Leones, que lo acabamos de abrir
hace un mes. Y ese Brown Home tiene específicamente ese propósito. Y sobre todo ahorita, ¿no? Que la Ciudad de México pues, ha tenido bueno, yo creo que de los destinos, creo que globales, creo que de los primeros 5, ¿no? En cuanto más visitantes. Bueno, por obvias razones, ¿no? Tiene mucho que ofrecer. Y entonces ese es para nosotros el primer paso, uno de los primeros y grandes pasos, bueno, qué mejor, bueno, yo creo que lo teníamos que hacer, obviamente en México, y cómo no hacerlo, en una ciudad tan bonita como la Ciudad de México. Entonces es uno de los pasos. El otro es el que te comentaba, digo que ya tenemos trabajando en muchos años y que es como donde ya teníamos nuestra producción de cerámica, producción de tequila, como también lo hacemos un recinto para poder recibir a visitantes y ofrecer una gran experiencia ahí en Tepatitlán, en Jalisco, y ese es otro ejemplo, ¿no? Entonces yo creo que la idea es seguir trabajando sobre esa misma línea para poder ofrecerle al consumidor más experiencias. Y como tú lo dices, no es el hilo negro. Todas las casas de lujo, inclusive en su momento Hugh Hefner, que era un gran visionario, pues lo hicieron. Lo que sí se hace es el reto, como todo, ¿no? En la ejecución. Ese es el reto. Ahí está el detalle. Ahí sí creo que... Como diría Cantinflas, ahí está el detalle. Exactamente. Ahí está el pequeño detalle, ¿verdad? Y bueno, pues es donde estamos. También tenemos un espacio en Los Cabos y uno en Brooklyn, en el que también ofrecemos degustaciones, botellas de ediciones limitadas, inspiradas en esos lugares. Y bueno, yo creo que ese es el futuro, ese es el reto. Y bueno, eso es lo que hemos estado trabajando mucho. Bueno, pero también sin descuidar pues el negocio, el día al día, que es el más tradicional, por así llamarlo, de producir y poner el producto en anaquel, un bar, un restaurante, en diferentes centros de consumo. Estoy seguro, mi querido José, que ustedes van a transitar como estas grandes empresas vitivinícolas del mundo, como los Mondavi o algunas otras que he tenido también oportunidad de platicar con ellos. Decir, empiezas a generar estos embajadores de la marca en las siguientes generaciones, y estoy seguro que ustedes en el futuro, tanto tú como Arturo, pues se volverán estos grandes embajadores de la marca. Yo la verdad es que he tenido el privilegio de ver la marca de ustedes en prácticamente los restaurantes y hoteles más prestigiados del mundo, ¿no? Sí. He tenido ese privilegio de estar en Mykonos, en Estambul, en París, Saint-Tropez y por supuesto en Estados Unidos, y siempre hay este sello único de clase, y me da muchísimo orgullo decir, pues yo también soy mexicano y también tomo tequila, y que no pierdan este propósito nunca para las siguientes generaciones. ¿Qué te llevas de esta conversación, mi querido Juan José? Bueno, pues me llevo muchas cosas, la reflexión de seguir platicando, no la reflexión, la recomendación, ¿no? De seguir platicando cómo vemos la empresa en 100 años, en 150 años. Creo que es un muy buen ejercicio. Me llevo eso. Y luego la otra que también se siente súper bonito es lo que me acabas de decir, del orgullo que sientes cuando vas a estos grandes destinos, después de ser mexicano y de vernos en los mejores lugares. Eso también, créeme que es algo que me llena muchísimo el corazón y que se siente muy bonito cuando te mandan una foto que estoy aquí o estoy allá, bueno, en todos lados y bueno, pues es algo increíble, ¿no? Porque ahora que estamos en más de 100 países, pues nunca, o sea, es algo que nunca lo llegamos a pensar hace 20 años, ¿no? Entonces, pues eso, yo creo que esas dos cosas, y bueno, y también el espacio de compartir, de obviamente seguir ayudando, ahora de diferente manera, a través de estos medios, de seguir ayudando a todos los emprendedores y bueno, pues con las ganas siempre de sumar un poquito.
Pues te agradezco muchísimo que me hayas dedicado estos minutos, Juan José, y te agradezco muchísimo. Primero, que pongas el nombre de México en alto, y segundo, que la empresa de ustedes tenga este propósito bien definido de ayudar y llevar la cultura mexicana fuera, y estoy seguro que ya no lo veré yo ni tú tampoco, pero en 150 años las futuras generaciones probablemente en la remembranza del buscador busquen la historia de Clase Azul y encuentren este podcast que en el 2026, un marzo, se llevó a cabo. Sí, sí, ¿verdad? Eso sí, estaría súper. Y mientras, cuando vayas a estos grandes lugares, pues mándame una foto, me encanta. Ahorita, terminando el podcast, te mando varias de algunas cosas que he tomado, pensando que algún día tendría yo la oportunidad de conversar contigo, mi querido José. Muchas gracias. Al contrario, te agradezco muchísimo el tiempo y la disposición para Familias en los Negocios. Al contrario, a ti el espacio. Buenas tardes. Después de escuchar a Juan José Sánchez, queda claro que el éxito de una empresa no depende únicamente de una buena idea. Depende de perseverar cuando el camino se pone difícil y de diferenciarse cuando todos compiten en el mismo, y de tener la humildad de reconocer que para crecer hay que institucionalizar el negocio. Clase Azul es un gran ejemplo de algo que vemos con frecuencia en las empresas familiares exitosas. Los fundadores comienzan con un sueño, pero en algún momento deben tomar una decisión clave. ¿Queremos construir una empresa para nosotros o una empresa que nos trascienda? En nuestra conversación aparecieron varias lecciones muy poderosas. Que los tropiezos muchas veces son los mejores maestros del empresario, que un consejo independiente ayuda a tomar mejores decisiones, y que cuando una empresa empieza a pensar en las siguientes generaciones, la conversación cambia por completo, porque entonces ya no se trata de solo el crecimiento, se trata de legado. Si esta conversación resonó contigo y eres parte de una empresa familiar, te invito a reflexionar sobre algo muy simple. ¿Estamos construyendo solo un negocio o estamos construyendo una historia que valga la pena continuar? Si te gustó este episodio, te invito a suscribirte al canal de YouTube o a seguirme en Spotify. Y si hay algún tema o reto o conversación que te gustaría que abordáramos en este espacio, me encantaría escucharte. Puedes escribirme directamente o dejar tus comentarios, porque al final del día, el verdadero éxito de una empresa familiar no es cuando crece una generación, sino cuando el significado logra transitar a la siguiente. Y recuerda siempre esto: la sucesión no es un evento, toma tiempo prepararla, pero la continuidad es una decisión que depende de ustedes. Nos vemos en el próximo episodio de Familias en los Negocios. Y hablando de crecimiento real, en London Consulting Group creemos que la transformación comienza cuando los líderes deciden actuar. Growth Stories, una serie que presenta casos de éxito de líderes que transforman visión y estrategia en acción. Descúbrelo en nuestro canal de YouTube y landing page. Hoy observas, mañana puedes liderar el próximo Growth Story, reimaginando los resultados, redefiniendo el futuro. London Consulting Group.